Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kena de MoMA y bueno, pues fui invitada por Amazing Speakers para ser parte de esta, pues llamémosle nueva temporada donde pues vamos a compartir un poco de toda la experiencia o de las cosas que hemos vivido a través de tanto tiempo dedicándonos a este maravilloso mundo que pues a mí me apasiona, ¿no? Que es el interiorismo y particularmente yo estaba enfocada, toda mi carrera ha sido enfocada al interiorismo corporativo. Entonces, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por estar escuchando un poquito de estas historias que tengo que contarles y compartirles, pero la verdad es que pues me siento muy afortunada, ¿no? Yo soy arquitecta de profesión y siempre me apasionó, ¿no? Siempre me apasionó este tema de la arquitectura. Cuando yo era muy pequeña, me acuerdo perfecto que pues empecé, no sé, tal vez tercero o cuarto de primaria, diciendo yo de grande voy a ser decoradora de interiores, ¿no? Que en aquellos años se llamaba mucho ese tema de la decoración. Conforme va pasando el tiempo, pues me empiezo a apasionar más, me empiezo a enfocar y encuentro que la arquitectura pues es lo que a mí me llamaba y que consideraba que me podía hacer muy feliz. Empiezo a estudiar arquitectura, yo soy egresada de la Universidad La Salle, ahí es donde estudio pues toda mi formación como arquitecta y la verdad pues han sido años maravillosos. Yo siempre juré que me iba a dedicar a la parte de la obra. Yo entré a estudiar arquitectura pensando que iba a construir y a construir y a construir y poco a poco con el tiempo pues me fui dando cuenta que lo que a mí me gustaba eran más los interiores. No voy a negar, me llamó mucho tiempo la atención el urbanismo. De hecho pensé que iba a ser urbanista recién salida de la universidad, pero pues las cosas, las condiciones, ¿no? Y la vida te va llevando por otros caminos. Y es así como entro a una compañía de muebles, yo creo que una de las más importantes a nivel mundial, donde hago toda mi formación en la parte de interiorismo corporativo y realmente ha sido lo que más me ha apasionado pues toda mi vida. Ahí empiezo a trabajar en el año 2000, ya hace unos años de aquello, y pues por motivos y demás, algunas circunstancias y oportunidades, se presenta la opción para estudiar una especialidad en interiores corporativos, en arquitectura de interiores. Y pues es ahí donde empiezo, ¿no? Donde empiezo este camino que sin duda ha sido el mejor desafío, la mejor decisión que yo he tomado para toda mi vida profesional. Entro a estudiar a la Universidad de Anáhuac y ahí es donde me empiezo a formar como interiorista, me empiezo a formar como arquitecta en interiores, en realidad ese es el título. Y pues conozco, ¿no? Todas las ventajas, todas las bendiciones que hay a partir de la iluminación, a partir del uso de diferentes texturas, ¿no? Tengo unos maestros extraordinarios, ¿no? Que la verdad es que eso fue lo que me fue formando este carácter para ir armando diferentes opciones de atreverme, ¿no? De conocer un poco más el color, la teoría del color y cómo esto va influyendo en todos los espacios que yo iba creando, ¿no? Empiezo a trabajar en el área de diseño y ahí pues me empiezo a formar, ¿no? La verdad es que tuve compañeros, tuve grandes maestros durante este paso y que hoy agradezco porque además muchos de ellos son grandes amigos que pues me enseñaron, me fueron formando un carácter, me fueron ayudando a crear espacios diferentes, a darle soluciones, a tener contacto con el cliente, que para mí es el mayor tesoro que podemos tener como arquitectos. Todas esas personas que confían en ti, que te dicen, oye, sí quiero, sí, la verdad, hazme algo, considera mis nuevas oficinas, cambia el concepto, hagamos a la gente feliz. Y además de eso, bueno, pues hagámoslos más productivos, ¿no? Hagamos que esto se logre y pues fue así como empecé en este maravilloso mundo del interiorismo corporativo. Bueno, algo que a mí me ha apasionado muchísimo en los últimos años es que empecé a estudiar, además de este diplomado, esta especialidad de las que les estoy comentando, pues empiezo a estudiar un diplomado en imagen pública. Este diplomado sin duda me cambió la perspectiva de cómo yo veía las cosas. Creo que lo estudié en el momento correcto, en el lugar correcto y con las personas correctas. ¿Por qué les platico esto? Porque sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, esto fue lo que me ha llevado a manejar en mis empresas o donde yo he podido laborar o colaborar, pues a darle una solución diferente a cada uno de mis clientes, ¿no? Desde
Ya no llego con un cliente para darle una solución de mobiliario o una solución tan solo de acabados y demás. Hoy me vuelvo amiga de mi cliente, ¿no? Y esta amistad me ha llevado a conocer de manera más profunda cada uno de sus espacios, ¿no? Y cada una de las oficinas y lo que ellos pretenden entregarle como imagen en temas empresariales, ¿no? Y la verdad es que es complejo porque si nosotros nos pusiéramos a analizar todo lo que podemos lograr y lo que podemos hacer al crear empresas donde la gente sea feliz, donde la gente vaya con una actitud diferente, pues creo que es ahí donde empezamos a marcar la pauta y donde empezamos a marcar estas diferencias. No te sabe, la verdad es que te soy honesta, me he dedicado a esto desde el 2010 al 2024, que estamos hoy, trabajando en la imagen corporativa, en la imagen de marca de cada uno de los espacios donde yo intervengo. ¿Y a qué voy con esto? Desde escoger un color, desde escoger el espacio, ¿no? Cómo es la vivencia de la gente que está ahí trabajando. Incluso, o sea, yo voy a preguntar, ¿qué edades es las personas que pueden trabajar aquí? La gente que colabora, ¿cómo se siente? ¿Cómo llega? Y cuando vas conociendo a cada una de estas personas, porque más allá de una marca, a veces lo que está detrás, pues es una ideología, es gente que está colaborando para que tu sueño como empresario o tu sueño como empresa se vuelva una realidad. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezo a estudiar desde cómo te vas a presentar, cuál es la imagen de la marca, cómo incluso presentas un espacio, ¿no? Desde un reglamento, desde cómo se viste la gente, desde cuáles son los colores a compartir en estos espacios. Y creo yo que eso es lo que va marcando la diferencia entre una empresa y la otra. Puede haber N número de empresas de abogados, puede haber muchas más de publicidad, pero la diferencia es cómo tú la empiezas a marcar esta perspectiva desde cada uno de los puntos diferentes. Ya no platiquemos, por ejemplo, me ha tocado desarrollar muchísimos showrooms, ¿no? Así que en todo mi paso laboral he desarrollado pues más de 15 showrooms en todo este tiempo. Y me acuerdo perfecto que uno de los primeros que diseñé, pues yo traía un Yellow Crush, ¿no? Esta parte con el amarillo, traíamos ahí como un enamoramiento absoluto. Y la verdad es que ha sido algo impactante. Cuando en su momento este showroom que era de unos pisos líquidos que pues yo también estaba encargada y que yo me encargaba de distribuir a nivel nacional y presentárselo a miles de arquitectos, pues cuando tú llegabas con un piso perfecto, brillante, al alto brillo, amarillo, y tenías muros igual, y entonces la gente llegaba y se rodeaba con muchos espejos, pues era una percepción distinta, ¿no? Y estas percepciones y estas emociones, eso es lo que a mí me gusta transmitir, ¿no? Yo que vendo emociones, yo que vendo más allá de decir te voy a vender un mueble o te voy a vender una solución para tu espacio, yo vendo emociones, porque todos nosotros, los que habitamos un espacio, ya sea oficina, ya sea una casa, ya sea un comercio, todos somos seres humanos y todos vivimos de emociones. Entonces, ¿cómo no pensar en qué color y cuál es el sentir que yo voy a tener al estar percibiendo tal color, ¿no? Incluso ustedes tal vez lo puedan percibir y el día que quieran, yo invito, siempre las puertas de MoMA siempre están abiertas porque nos encanta compartir ese atrevimiento, ¿no? Decir, pues si puedo combinar el verde y lo puedo combinar en una serie de colores, una degradación de colores, y cómo hace sentir a la gente que está ahí. Para mí no hay nada más gratificante que un cliente me diga, amo mi espacio, me encanta lo que hicieron, gracias por este resultado, mi gente viene feliz. Eso para mí ya es el resultado, para mí eso ya es un ganar, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que nosotros en MoMA hemos ido poco a poco permeando con todas las empresas que han confiado en nosotros para hacerlo distinto, ¿no? Un mueble, un acústico, una persiana, cualquiera te la puede vender. La diferencia es con quién lo trabajas. Y creo que eso, para mi punto de vista, siempre ha sido lo que nos ha caracterizado, ¿no? El tema jovial, el tema de darles una perspectiva, de que tu cliente se sienta contento, de que él confió en ti para todo, para darle
un cambio de imagen a su empresa, para darle una nueva solución, para ampliar los espacios de trabajo o tal vez hacerlos más reducidos, porque pues después de pandemia todos sabemos la crisis por la que muchas compañías atravesaron. Entonces, ¿cómo lograr que esta comunicación interna pues se dé de una manera mucho más sutil, ¿no? Y eso fue algo para lo que muchas empresas nos contrataron post pandemia. Y es ahí donde nace MoMA, ¿no? Nace MoMA a través o a partir de una solución de clientes que decían, Kena, vamos a regresar después de 2 años de que estuvimos en casa en un home office, y ahora cómo logramos que en espacios más pequeños o más reducidos la gente se sienta contenta, que pueda venir a trabajar, que pueda dar su 100%. Muchos de ellos tal vez pasaron por momentos desafortunados durante esta época, y cómo lograr que esta conexión entre el ser humano, el espacio, las plantas, podamos lograr algo mucho más amable y sutil. Y entonces ahí, MoMA, la verdad es que tenemos un equipo extraordinario tengo un equipo maravilloso con quien todos los días aprendo algo, ¿no? Yo sin duda tengo un equipo donde la gente viene feliz, viene contenta a trabajar, y donde entre todos logramos que una nueva empresa que se está formando o que se está cambiando en sus oficinas o que está haciendo alguna adecuación tenga esa conexión contigo, ¿no? Hablamos muchas veces, y esto yo lo relaciono mucho con esta parte de los cursos que yo les comentaba de imagen pública o de imagen en sí, pues cómo te perciben, ¿no? Finalmente, una empresa, un ser humano, o sea, una empresa está formada por humanos, y cómo te perciben tus clientes. Y creo que ese es el resultado, y ese resultado se plasma desde el momento en que tú tocas la puerta, ¿no? El momento en el que llegas a cada una de las oficinas. Y desde ahí es donde empieza nuestro trabajo. Y créeme que este trabajo, después de 25 años dedicándonos a esto, pues ha sido, pues, una línea de aprendizaje constante, una línea de, pues hoy, una tendencia diferente a la que a lo mejor hacíamos hace 3 años o hace 4 años prepandemia, que definitivamente ha ido cambiando. Y creo que es donde nosotros hemos empezado a transmitir ese conocimiento o esas percepciones con cada uno de nuestros clientes para que tengan mejores efectos en la productividad de sus empresas. Y eso es lo que más nos dedicamos, más allá de vender muebles. Y hoy me preguntan, ¿qué haces? Pues yo nunca respondería que vender muebles de oficina, porque creo que es lo último que hago. Realmente yo transmito experiencias, comparto con nuestros clientes casos de éxito, y a partir de ahí empezamos a diseñar un plan para sus nuevas oficinas. Muchos clientes incluso tenemos proyectos donde nos llegan a pedir espacios ya no solo de oficinas, sino ya, Kena, por favor ayúdanos en la parte de la casa club o de residencias o de Airbnbs. Y nos fascina, porque la verdad es que ahí pues también te metes a espacios que son efímeros, o espacios que una persona lo va a utilizar tal vez por un par de noches, tal vez por una semana, o tal vez por unas cuantas horas. ¿Y cuál es la percepción de esa gente cuando entra y cuando sale, ¿no? Y ahí es donde me gustaría hablar un poquito de lo que es el tema del color. Yo creo que todos nos hemos preguntado qué pasa con el color. Seguramente hay gente que le encanta vestirse de negro. Entre los arquitectos es algo muy común. De hecho, podría yo decir que a veces soy muy de esa tendencia. Pero también podemos decir que el color, no cabe duda que refleja estados de ánimo. Y los estados de ánimo lo vemos desde un momento donde puedes estar triste, desde un momento donde te gusta la introspección, y cómo esos colores van transformando cada una de las vivencias de los espacios. Algo que he encontrado, o algo que me ha apasionado tal vez los últimos 15 años de mi carrera profesional, es el uso del color. En un principio solíamos, y sobre todo en esta época del 2010, de esos primeros años, 2005 posiblemente, donde pues todo era muy minimalista, y estas corrientes de hacerlo todo en un solo tono, o hacerlo todo muy blanco, muy negro, muy neutro, pues cobraban vida y también cobraban mucha fuerza, ¿no? Sobre todo en el tema del interiorismo. De pronto empiezo a toparme con estos cursos de color, y cómo la colorimetría cambia completamente la estructura e incluso la fisonomía de una persona. Entonces ahí
empiezo a adentrarme mucho más, realmente me empiezo a especializar en el tema y encuentro que, pues, primero que nada, como seres humanos, pues puedes tener hasta el color puede ser temperatura de invierno, puede ser temperatura de verano o temperatura mucho más cálida, ¿no? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros vamos transmitiendo a través del color estas sensaciones? ¿Y cómo te percibe la gente? Creo que eso vale la pena analizarlo. Y cuando te das cuenta del resultado, la realidad es que la gente o quien te está observando y quien lo está percibiendo del otro lado es completamente diferente, ¿no? Tú puedes llegar, ¿no? Y tal vez una persona con un look, si tú le quieres llamar monocromático, y de pronto, ¡pum!, ¿no? Te llega con una bomba de color. ¿Cuál es la percepción? Y entonces, del otro lado, y pasa, y lo noto muchísimo en todos nuestros proyectos, es cómo esta gente va sintiendo el espacio de manera diferente. Y lo vives en espacios que no solo es el color, sino la unión entre el color y la iluminación, que la iluminación juega el papel más importante dentro de los interiores. Desde mi punto de vista, creo que se logra un equilibrio y una comunión maravillosa. Entonces empezamos a darle completamente acentos diferentes, empezamos a jugar con las texturas, porque no olvidemos que toda la naturaleza tiene un color, ¿no? Una planta tiene un color, incluso hay diferentes tonos de verdes, las mismas flores tienen colores, los textiles tienen texturas, acabados distintos, con la luz se ve diferente. Entonces, aquí creo que empieza la pasión absoluta dentro de esta maravillosa carrera que escogí y que es el interiorismo, porque ahí es donde vas dando todas estas vivencias y donde la gente vive de recuerdos. Nos pasa, yo creo que aquí la gente que esté del otro lado no me dejará mentir, que cuando tú escuchas una canción siempre te lleva a algún momento de tu vida. Y lo mismo pasa con los colores, ¿no? Un color te puede llevar a algún momento, tal vez a un momento de tranquilidad, o te puede llevar a algún momento más de paz, de serenidad, o incluso de miedos o de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como arquitectos o diseñadores de interiores vamos dándole este enfoque para que la gente que vive el espacio vaya teniendo estos diferentes estados de ánimo, que muchas veces también puede ser provocado, ¿no? No sé si les ha pasado o han visitado en algún lugar, algún museo, por ejemplo, donde totalmente la iluminación es nula, ¿no? O a lo mejor la sentimos nula, pero está presente de alguna u otra forma. Y las sensaciones que esto provoca, ¿no? He compartido durante varios años, ¿no? Y algunos viajes, porque es otro de mis pasiones, que ya tal vez les contaré más adelante, pues cómo los espacios y estas vivencias que te van dando todas estas texturas te van haciendo crecer, ¿no? Y te van haciendo crecer desde la manera, pues no solo espiritual, sino también de una forma, pues más cercana a las sensaciones, ¿no? A las vivencias constantes. Y creo que valdría la pena entrar un poquito en este tema y a lo mejor ahorita lo seguimos platicando. Estoy acordándome de uno de mis viajes que finalmente visité uno de los grandes museos en una ciudad europea, donde el juego de la luz realmente me impactó, ¿no? Aquí era un tema de la luz indirecta, era una luz cenital que bañaba completamente un muro. La verdad, el ambiente que te va creando ahí, la sensación es completamente distinta. Pasaba que tenías que cubrir o tenías que cruzar prácticamente de una sala y otra. Tienes que cruzar una serie de caras, ¿no? Que estaban en el piso, unas caras de metal, que estas mismas caras no solo tenían diferentes formas y diferentes colores, incluso diferentes texturas, que al pisarlas generaban un sonido distinto. Y eran los sonidos de los gritos, era un museo del Holocausto y era un museo en Berlín, que hablaba un poco es un museo judío. La verdad es que aquí este tema a mí me impactó mucho, porque es el momento en el que tú, como arquitecto, empiezas a plasmar una sensación, un sentimiento, ¿no? Aquí a mí me pasó que cuando yo crucé ese espacio y empiezas a escuchar las vibraciones de todas estas cabezas que están montadas en el piso, entre sí, cuando van conectándose y tú las vas pisando, y no solo tú, hay alrededor de 30 personas más en ese espacio, se empiezan a sentir estos gritos de toda esta gente.
La verdad es que para mí eso fue muy impactante. Y lo quise traer a colación, porque lo mismo pasa con los acabados, con los colores. Mientras yo iba conociendo este museo y lo iba recorriendo paso a paso, sí te va dejando un poco esta huella de qué estamos haciendo nosotros como arquitectos, como interioristas, y cómo podemos irlo transmitiendo a cada una de las personas que visitan nuestros espacios. Y es ahí donde te das cuenta, así como a mí me pasó con estas cabezas o con estas caras que estaban en esta sala, ¿qué pasa con las plantas? ¿Te has dado cuenta? Por ejemplo, la planta para mí se me hace un ser vivo extraordinario, ¿no? Lo tienes, está ahí, va creciendo, silencioso tal vez, pero a la vez te está acompañando y a la vez percibe todas estas sensaciones y todos estos movimientos y estas vibraciones con las que nosotros llegamos día a día. Y poco a poco, y además se ha vuelto toda una tendencia en los últimos años, cómo vamos metiendo estos otros seres vivos que comparten el mismo espacio. Y ahora, digo, estamos muy acostumbrados seguramente que en tu casa siempre, yo recuerdo desde niña que a mí me tocaba siempre regar todas las plantas de mi casa, y cómo van interactuando contigo, pero ahora también las tenemos en las oficinas, ¿no? Y cuando tú en la parte del interiorismo corporativo las incluyes en cada uno de tus proyectos, me ha pasado que clientes me dicen que hiciste un cambio abismal en la cultura laboral, ¿no? De lo que veníamos trabajando, de lo que se venía sintiendo en estos espacios, de lo que de lo que se percibía, a cómo ahora nuestros empleados o nuestro capital humano ha cambiado. Y creo que eso también está padrísimo, ¿no? O sea, cómo hemos logrado incluir a otros seres vivos, más allá de nosotros como seres humanos, cómo lo vas incluyendo en tus proyectos de interiores. Hay oficinas incluso que hoy te dicen, trae un día tu mascota. Me ha tocado clientes que me han dicho, por favor, ponle peces, ponle animales, ¿no? Y yo encantada de la vida, digo, siempre con algunos bemoles y también con ciertos cuidados, porque también hay que ser un poquito cuidadosos en esos temas, que es una línea fina que se puede romper fácilmente, pero no en el tema de las plantas. Incluso hay clientes que nos han retado a poner huertos, ¿no? Y como un huerto, sí, el del jitomatito y que pones el chilito y de pronto una lavanda, cómo eso se empieza a convertir en parte de la organización y cómo empieza el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo empieza desde ahí, ¿no? Desde cómo empezamos a cuidar ese huerto, cómo fulanito conoce y entonces él trae estas vitaminas adicionales para que los jitomates crezcan. Y todo eso le va imprimiendo no solo un olor, le va imprimiendo color, le va imprimiendo el trabajo en equipo de, es que no vengo mañana, estoy de vacaciones o me toca home office, te encargo mis plantitas. Y la verdad es que ha sido súper divertido, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, hay clientes que les hemos puesto lavandas, que además la lavanda genera un olor maravilloso, ¿no? Al tener el contacto con la humedad. Y cómo estos espacios, pues se vuelve hasta el té, ¿no? Hasta un momento para ponerle a tu tacita un pedazo de té, ¿no? Y la verdad, cuando te das cuenta de esto, de cómo le imprimes el color, cómo le vas dando toda esta forma, dime tú si no suena maravilloso estar en el tema del interiorismo corporativo y en el tema del color. Es ahí donde me he ido apasionando y he ido transformando espacios, transformando sensaciones de cada una de la gente que labora en cada una de las compañías que nos han contratado. Y bueno, pues ahora toca hablar un poco del tema de los viajes, que yo siempre recomiendo, ¿no? Sé que muchos dirán, pero un viaje, ¿no? Un viaje es una inversión. Sí, es una inversión para ti, es una inversión para tu vida, para tu crecimiento. Y yo hablo de un viaje que puede ser a la misma ciudad, pero tal vez a algunos puntos de la ciudad que no conoces, o tal vez explorar algo que está cerca del lugar donde tú habitas, porque eso te cambia, esa conexión con la naturaleza, esta conexión con la gente, incluso hasta la forma de alimentarnos, ¿no? Podemos ser mexicanos todos y tal vez dentro del mismo México vamos conociendo diferentes culturas o diferentes cocinas, ¿no? Y eso que a mí también me ha ido apasionando con el tiempo. Si me preguntas, soy malísima cocinando, la peor diría yo, pero sí soy la mejor probando comidas y probando fusiones, que eso se ha vuelto también parte de la pasión que te va dando esta vida, ¿no? Y cuando yo he ido a se han dado oportunidades, la verdad, alrededor del tiempo. Y bueno, conocer este tema de las cocinas diferentes,
creo que es algo apasionante, ¿no? ¿Por qué? Porque es ir abriéndote a otras culturas. Estas mismas culturas te lo va llevando la misma arquitectura y el mismo diseño interior. Desde cómo algunos artesanos puedes encontrar, de cómo tejen un tapete, o cómo hacen diferentes formas de artesanía, o cómo combinan los colores, las texturas. Eso, sin duda, ha sido algo que he aprendido mucho durante los viajes. He tenido la fortuna, me considero muy afortunada de ser una persona que ha viajado, y he viajado más allá de conocer otros espacios, es por mi mismo trabajo. Y esto me ha llevado a abrir un mundo y un sinfín de oportunidades para el tema del interiorismo. Ver de pronto cómo en una pequeña comunidad, en una aldea, pues combinan diferentes texturas, diferentes acabados, y eso cómo lo puedes transmitir al espacio que tú estás diseñando aquí, ¿no? Tal vez en una oficina completamente lejana, ¿no? Tal vez al otro lado del mundo, pero cómo lo vamos reinterpretando, cómo estos sabores, estos olores, los reinterpretas en tu espacio de trabajo. Y cuando te vas dando cuenta de todo lo que podemos lograr y cómo lo puedes transmitir con un cliente, es maravilloso, ¿no? Hablando un poco de esos temas de la cocina, qué mejor ejemplo de todos los colores que puede tener una cocina, ¿no? Y me refiero a los ingredientes, me refiero a los sabores, me refiero a estas especias, a todo lo que conlleva hacer un plato, ¿no? Y cómo lo podemos ir combinando de la mano de estas personas que, pues, incluso los alimentos, ¿no? Los alimentos, los frutos que, pues, son propios de cada lugar. Y eso me ha llevado muchísimo a conocer más allá para los interiores. O sea, yo siempre todo lo trato de mezclar con el interiorismo, porque es mi pasión. Sin duda, como duermo en sueño todo el tiempo con interiores. Y esta parte donde yo estoy transmitiendo a veces con todo nuestro equipo, con toda la gente que labora con nosotros, y cómo lo podemos ir llevando de la mano a cada uno de los clientes. Créeme que sin duda los resultados son extraordinarios, ¿sabes? Porque pues nunca hemos llegado a una solución igual a la de un cliente anterior. Creo que ahí ha sido nuestro mayor acierto y siempre provocamos hacer alguna excursión, incluso ¿no? Salir, ver, conocer un poco esta temporada cuando están las famosas jacarandas que inundan la ciudad. Pues a mí se vuelve, para mí, esto es extraordinario, ¿no? Mis ojos no dejan de voltear, me vuelvo totalmente, como, solamente veo al cielo, ¿no? Y aquí entra una parte bien interesante porque es la parte también de las sensaciones, ¿no? La sensación para mí es lo más importante en crear un espacio. Y bueno, pues esto ha sido un poquito de lo que he hecho durante alguno de los veintitantos años, más de 20 años, dedicándome a este maravilloso mundo. Y me encanta compartirlo, me encanta conocer gente, me encanta convivir en estos espacios nuevos que vamos creando y sobre todo estar en espacios como este donde podemos o nos dan esta apertura y este foro para poderlo transmitir. Muchísimas gracias.